En La Negra Pop. Más allá de qué candidaturas vamos a ver en estas elecciones, hay una característica que se estuvo viendo en Medio País, de la que hablábamos hace un ratito. Medio País ya tuvo elecciones locales, y es que está muy alto el voto en blanco y está muy alto el porcentaje de gente que, aunque es obligatorio, no fue a votar. En el caso de Chaco, por ejemplo, que fueron las últimas elecciones y que, por supuesto, estuvieron marcadas por la desaparición de Cecilia Strisovsky y los vínculos políticos de los principales sospechosos y detenidos, se vio en los resultados algo parecido a lo que se había dado en otras provincias que ya tuvieron elecciones, y es la baja participación de los votantes, cosa que ya había sucedido en la última elección de Chaco, pero no es habitual en las elecciones en la Argentina. En Chaco votó el 58,36% del padrón. Dicho de otro modo, 4 de cada 10 personas habilitadas para votar decidieron no ir a votar. 4 de cada 10 en Chaco. Es cierto que esto, insisto, ya había pasado en esa provincia en las PASO de hace 2 años, cuando se eligieron diputados, pero recordemos que hace 2 años las elecciones nacionales fueron las de mayor abstención en la historia de estos 40 años de democracia. O sea que estamos hoy a esos mismos niveles y bajando. Pero hay otro dato de lo que ocurrió en Chaco, que es que de los que sí fueron a votar, 1 de cada 10, o sea el 9%, votó en blanco o puso un voto que se anuló. Vamos a las elecciones de hace 2 semanas. La provincia de Corrientes ahí marcó un récord cuando un 43% del padrón electoral correntino no fue a votar, y además hubo un 3% de votos en blanco. En ese caso, 400.000 electores que ni siquiera fueron a los centros de votación, y es en Corrientes la marca más elevada desde el retorno democrático. Si miramos las 13 elecciones provinciales que se hicieron en lo que va del año, en todas se analiza que hubo un ausentismo creciente y una suba de lo que los analistas llaman el voto bronca, o sea, el voto en blanco. Algo que fue bien visible, ustedes recordarán, en las elecciones de 2001 y que parece estar volviendo. He leído varios estudios que marcan en promedio una suba de más del 8% de votos menos entre ausentes, en blanco y anulados. Pero además el ausentismo subió en todas las provincias donde se votó. Insisto, estamos hablando de 13 provincias, más de la mitad de las provincias del país que fueron a votar, y mucha gente decidió no votar. Ustedes podrán decirme que se ha votado en provincias poco pobladas en relación a la totalidad del país, y es cierto, estaba habilitado para votar el 26% del padrón, casi 10 millones de personas, pero cada 100 personas hay 35 que no fueron a votar, o que votaron en blanco, o que anularon el voto. ¿Por qué les cuento esto? Porque está siendo leído como, obviamente, como cualquier cosa que sucede en este país, como a cada uno le parece, pero se repite la mirada de que hay un universo de desesperanzados que no creen que con su voto vaya a cambiar nada. Y ahí es donde también algunos analizan, o aparece entre quienes sí están yendo a votar y lo hacen dispuestos a ir a votar, caras que no se han visto antes. O sea, lo venimos diciendo, algunos armados políticos son rancios, pero la cara más visible es nueva, por ejemplo en el caso de Milei, y entonces eso aparece con, bueno, entonces como ya estas caras las conocemos, vamos con una cara nueva. Entonces uno dice, ¿seguro que la política ve esto y se pone las pilas? No, el gobernador Gerardo Morales manda a reprimir en Jujuy. El gobernador Capitanich no da entrevistas en Chaco para no hablar de su vínculo con los sospechosos de la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia Strisovsky. El Frente de Todos, ahora con otro nombre, se pelea internamente hasta la justicia electoral, y de a poco todos van definiendo candidatos nacionales, porque el sábado es el límite para cerrar las listas. Porque esto no se explica solamente con que Macri o Alberto Fernández, que ya sería bastante explicación. La mamá del joven con autismo de la que hablamos ayer, que fue detenido en Jujuy cuando quiso defender a su hermano de una golpiza durante la represión, esta mujer decía que ella siempre había sido votante de Morales, y que por supuesto ya no lo va a hacer porque no puede creer que la policía haya detenido a su hijo con autismo, que además en esa situación se agudiza parte de su trastorno. O sea, la desesperanza tiene que ver con la desilusión, muy palpable, a veces en los bolsillos, a veces en las reacciones de los propios gobiernos, y no es solamente una cuestión del gobierno nacional. En ese contexto, ayer se conoció que el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich va a ser Luis Petri, dirigente radical mendocino, que es cierto que perdió su interna para gobernador en Mendoza, pero no hizo una mala elección, más bien una muy buena, para no tener todos los apoyos que había tenido su contrincante, y además le asegura a Bullrich buenas relaciones con lo que se ha dado a llamar el Grupo Malbec o el Grupo Vendimia.
Son de la zona, digamos, fundamentalmente. Son todos vitivinicultores. Algo así. Básicamente una parte del radicalismo mendocino que se supone la posiciona bien a Bullrich en esa provincia cuando la precandidata ya además tiene buena relación con Alfredo Cornejo, que se perfila como el próximo gobernador de Mendoza, que además iba a ser o era uno de los candidatos a vice de Bullrich, o sea que tiene el apoyo de los dos. Ahora resta conocer el candidato o candidata a vice de Larreta, que hace un ratito anunció que Pichetto va a encabezar la lista de sus diputados, y los candidatos del kirchnerismo, que se va a saber en las próximas horas, pero se están haciendo desear seguramente lo vamos a conocer hoy. Eso a corto plazo. A largo plazo, alguna otra cosa se les va a tener que ocurrir. Holiday en Chaco con tu mamá.